Olis, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero, obviamente, y hoy voy a estar hablando sobre una película que tal vez se pueda malinterpretar de alguna forma y también se pueda criticar por el hecho de decir por qué alguien hablaría sobre esta película sabiendo de cine y ese tipo de cosas. Y como siempre digo, este podcast no es tanto por el lado de el análisis cinematográfico de una película, sino sobre el análisis del trasfondo y la relevancia que tiene esta historia como representación en la comunidad LGBT. Creo que la película de hoy es un buen ejemplo para juzgar estas dos cosas, esta contraparte, porque es una película que se hizo para televisión, por lo tanto acá no vamos a ver nada de interesante a nivel visual, sino que es una historia que vale la pena ver de manera bastante simple, y esto seguramente ayudó a que llegara a un público más amplio también. Es una película del 2009. Estoy hablando de Plegarias para Bobby, Prayers for Bobby, una película que es muy conocida. Si sos gay, probablemente la hayas visto en algún momento de tu vida. Yo la vi hace mucho y ahora la volví a ver para el podcast y pude analizar otras cosas que me encanta poder hacer esto, porque en el tiempo en que yo la vi todavía no tenía esa visión que tengo hoy, tanto de la desconstrucción como de lo que puede llegar a ser también un análisis cinematográfico. Así que me gusta poder ver esta película después de mucho tiempo, a pesar de que no es una joya del cine en absoluto. Aún así cumple su objetivo. Es una película que le pueden llegar a decir que tiene golpes bajos, pero creo que yo puedo defenderla en que no es así, porque podría haber tenido un golpe muy bajo y sin embargo eso no se ve en la película. Se habla, obviamente, porque de eso se trata mucho, pero no se ve. Y yo no quiero juzgar con que ya la viste, entonces voy a dar primero, como hago siempre, los primeros datos importantes y después pasamos a hablar con más libertad, con ánimo de spoiler. Esta es una película dirigida por Russell Mulcahy. Creo que se pronuncia así, o Mulcahy, la verdad que no sé cómo se pronuncia. Yo no lo conocía mucho, pero investigando me di cuenta que es el director de la película Highlander y ha dirigido muchos capítulos de series como Teen Wolf o 13 Reasons Why, así que se ha dedicado más a la televisión y tiene sentido que haya hecho una película para televisión. Entonces es una película obviamente de Estados Unidos y la sinopsis dice lo siguiente: historia real de Mary Griffith, defensora de los derechos de los homosexuales, cuyo hijo adolescente se suicidó debido a su intolerancia religiosa, basado en el libro del mismo título de Leroy Aarons. Sí, esta es una historia real que luego fue llevada al formato libro y de ahí llegó al telefilm. Si no viste la película todavía, antes de que pongas pausa por el alerta spoiler, me puedes pedir el link por privado, como hago siempre, en @cerogram o en @obsesine, o si llegaste a este podcast por la cuenta de Monstruos del Closet, también me puedes escribir. Cualquiera de todas las formas que vos encuentres que me puedas contactar, yo te voy a responder, no hay ningún problema, y te paso el link para que puedas ver la película y después escuches el podcast. Bien, si ya vas por esta parte del podcast, ya tendrías que haber visto la película. Y si no, bueno, ya estás avisada de que voy a hablar con spoilers. Igual no creo que no la hayas visto, porque es una película muy conocida que dio vueltas no solamente por televisión, sino también por internet, a pesar de no estar disponible en algunas de las plataformas más conocidas. Pero si te gusta ver este tipo de historias, esta película seguramente ya la viste. Bueno, entremos entonces en la historia. Esto comienza en 1979
No sé bien hasta qué año se extiende todo, creo que sucede todo en menos de un año, más o menos, o 2 años, porque lo vemos a Bobby en su familia, en, como en ese tipo de cosas que hacen los Yankees, eh, de jugar en el patio con su familia, son todos adolescentes. Es como una familia como muy... Sí, es conservadora, pero es como muy normal. Vamos a decirle esta palabra porque bueno, también lo amerita la época. Es de clase media, van mucho a la iglesia, son súper religiosos, por lo menos la madre principalmente. Y Bobby está en el último año de la secundaria porque en algún momento le preguntan qué va a hacer en la universidad, qué va a hacer con sus planes de vida, ese tipo de cosas. Más o menos nos ubicamos en qué momento de su vida está, porque después vamos a ver que él deja la escuela, que no va a hacer la universidad, que se va a Portland a vivir con su prima. Primero va de visita y después se va a vivir para allá. Y todo esto sucede él teniendo 18 años. Así que sí, más o menos todo sucede entre un año o un año y medio, más o menos. Desde el principio entendemos que la película va a juzgar a la homofobia, pero no tanto a la iglesia. Y creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque es el punto de vista que tiene la historia. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que vemos, pero sí está bueno que por lo menos podamos ver los dos lados de la moneda, porque me parece que no es exactamente así como deberíamos verlo, como que solamente hay dos lados de la historia. Justamente esto es algo que se plantea varias veces el personaje de Mary, la madre de Bobby, de cómo interpretar a la Biblia. Y en un momento este cura, que pertenece a una iglesia gay, que lo digo así porque es algo que tal vez hoy en día no es tan común, en algún momento lo fue, pero hoy en día como que si es que existe, no es principalmente por el lado de la religión, o tal vez sí por hoy en día que se puedan llegar a casar, sino por el lado de la comunidad, porque por lo menos acá en Argentina no es tan habitual. Por eso yo no tengo tanto conocimiento sobre esto, pero no es lo más importante de la película. A lo que voy es que en algún momento el cura le dice a Mary que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero creo que lo que vos tenés que hacer es cuestionarlo, porque la Biblia creo que fue escrita para que vos sientas culpa de todo lo que hagas. Muchas cosas son pecado y hasta es contradictoria, porque si el pecado es original, vamos a pecar y después tenemos que arrepentirnos y pedir disculpas y hacer algo como castigarnos y ese tipo de cosas. Y es así como nos suelen educar a muchos. El tema es que esta Biblia, como lo dice este hombre, fue escrita por hombres mortales, no por Dios. Y fue escrita en esa época, donde en esa época se consideraban ciertas cosas morales y otras no. Ciertas cosas eran pecado y ciertas cosas que hoy en día no lo diría por la aceptación social, sino por justamente racionalizarlo. Nos damos cuenta de que no es tan así. Era otra época. Fueron 2000 años de diferencia, que el contexto ya es distinto. La sociedad es completamente distinta. Esto no quiere decir que eso no sea real, pero tenemos que tener en cuenta que no es la única verdad. Si vos sos una persona creyente que estás escuchando esto y no estés de acuerdo con lo que estoy diciendo, lo entiendo, pero creo que también deberías ser consciente de que hay otras personas que, si bien respetan su forma de pensar, no tenemos por qué pensar igual. Podemos tener otra opinión. Esto ayuda mucho a poder entender esta historia, porque ese cambio de pensamiento es el que tiene Mary. Hay muchas frases
que se entiende por la época. Si en la película es del 2009, pero está ambientada al principio de los 80. Por la época eran frases que en ese momento eran hirientes, pero completamente naturalizadas. Hoy en día, si vos decís algo así, hasta quedás como un pelotudo diciendo estas cosas. Por ejemplo, cuando empezaron a preguntarle a Bobby por qué él decía que es homosexual, que además es una palabra que usan muchísimo, porque gay es como decir Voldemort. O sea, si vos lo decís, todo el mundo te va a juzgar y obviamente que iba a pasar, pero era una palabra que no era común de escuchar. Era algo que llamaba al silencio. Y le preguntaban, ¿has estado con chicas? Y él decía, uy, bueno, 2, pero no sexualmente. Dice, entonces ¿cómo estás seguro que sos gay? Pero es que no se trata de haber experimentado, porque tal vez él podría experimentar y sacarse la duda o no, pero el tema de la sexualidad es otro. Él siempre lo supo y él siempre lo sintió, pero él se negaba a pensarlo por lo que su familia es religiosa, por lo que su madre era todo el tiempo de decirle cosas que estaban en la Biblia y que le decía que esto es pecado, esto está bien, esto está mal. Entonces él se crió con ese miedo, con ese trauma, porque es algo que no lo podía superar. Que en realidad, sea la Biblia o no, ponerle que la madre no fuera religiosa, pero era su forma de pensar, esa falta de aceptación es lo que le afectaba a él. Porque tal vez en algún momento, por cómo se plantea o por cómo está dirigido, porque es como bastante precario cómo se hace de manera estética esta representación, en la que pareciera como que él o está nervioso o está confundido, pero porque no tenía con quién consultar este tipo de temas y menos en esa época. El tema era que está como planteado de una manera como de, acá está pasando algo malo. Me parece que está un poquito exagerado, pero no quiero juzgar mucho la película porque es bastante simple. A lo que me refiero es que esos momentos de la película, lo que vemos es ese conflicto interno que tiene Bobby del hecho de no poder enfrentar a la sociedad, bueno, tal vez, pero más que nada a esta contraparte del pensamiento de la madre, porque él la quiere y bueno, y toda su familia no lo cuestionan tanto, pero lo aceptan y ella no. La gota que derrama el vaso es cuando la madre le dice, yo no voy a tener un hijo gay, y es por la razón que él se va de la casa, se termina yendo, y es ahí cuando pierde la confianza con su madre, y es algo que para él era muy importante, porque a pesar de que estaban enojados, peleados y distanciados físicamente después de esto, su fe, y no lo digo por el punto de vista religioso, sino por el hecho de creer en algo, de depositar tu confianza en algo, él la pierde porque no la tiene en su madre, y lo poco que le quedaba lo pone en este chico David que conoció gracias a su prima allá en Portland. Y el chabón justo, toda la mala suerte de Bobby, justo conoció a un pendejo de mierda que le gustaba estar con todos, que Bobby al ver esto perdió la poca fe que le quedaba. Por eso toma la decisión. Él ya había tenido indicios de suicidio por su confusión, porque estaba deprimido, porque estaba súper confundido y no sabía cómo solucionar lo que le estaba pasando. Está bueno que durante la película, y con diálogos bastante cursis pero comprensibles, la madre llega a la conclusión. Y está bueno que esto se presente en la película y no quede como un final abierto, porque como dije es una película simple y para televisión donde no necesita un análisis muy complicado. Pero ella lo dice cuando se da cuenta después de leer lo que Bobby escribía en su cuaderno.
cuando ella se da cuenta, que dice que no es que Dios tenga que curarlo, porque el tema es que él no tenía nada de malo. El problema es que él no podía superar esta falta de aceptación, y que incluso si él sabía que si lo aceptaba su madre, tal vez para él se le hiciera más fácil poder enfrentarlo en la sociedad y algún día tener una vida feliz. Pero era esa la puerta que él no podía cruzar, y que no cruzó evidentemente porque terminó quitándose la vida. El resto de la película vamos en este viaje de camino de cambio de pensamiento de la madre, cuando empieza a entender otras cosas y se da cuenta también de que su hijo no es el único y que ella no es la única que pasa por estas cosas. Ahora voy a hacer un análisis más que nada sobre lo de la parte de ella, que es alguna de las pocas cosas que no me gusta, pero no de la película, sino en cosas que suceden todavía hoy en día. El tema es que ella se da cuenta que pueden haber otros chicos, evidentemente pueden haber otros chicos que están pasando por lo mismo y que pueden terminar tomando la misma decisión que su hijo. Y es algo que ella no se lo desea a nadie. Por eso no se ve por completo la historia, pero sí tenemos como cierre al final de la película, en la que vemos que Mary Griffith es una mujer real, que en 1995 dio ese testimonio de que ella apoyaba los derechos homosexuales, y esto ayudó a que más gente pudiera ponerse en el lugar y que se pudieran aprobar más leyes y aceptar más cosas, que todavía es complicado, pero menos complicado que en ese entonces. Me quedaron varias cosas para decir, más que nada porque hay ciertas referencias que ayudan, pero me había quedado con estas frases horribles que se decían en ese tiempo. Bueno, ya lo dije, el hecho de que querían curar a Bobby porque todavía se pensaba que la homosexualidad era una enfermedad mental, y que incluso habían homosexuales que reclutaban a niños en los baños públicos para hacerlos homosexuales. Cuando aparece el tema del SIDA, le dicen la enfermedad gay, la ira de Dios, porque es así como la iglesia lo llamaba. Cuando los amigos de Bobby van a buscarlo para Halloween, justo se disfrazan de los personajes de la película de Rocky Horror, que es una película que muy pronto voy a hablar en este podcast. Y la madre no podía creer que un chico se vistiera como mujer, que en realidad el personaje que está disfrazado es el de un travesti. Y les dice desviado que ese chico es amigo de su hijo, cuando su hijo, cuando lo defiende a su amigo, ni siquiera le había visto cómo estaba disfrazado, pero se puede imaginar más o menos por cómo la madre hablaba. Y esa referencia también está buena porque es una de las pocas representaciones que había en ese entonces. Bueno, y la madre también le juzgaba no solamente su intento de salida del closet de Bobby, sino también en cómo hablaba, cómo caminaba, cómo se vestía, de cuando se ponía la mano en la cintura porque ella se sentía avergonzada delante de sus amigas. Es como que todo era una tortura para Bobby porque no podía ser libre, no podía ser... Me queda nomás esta conclusión, que es lo que no me gusta interpretar de la película. No de la película, sino de que como que se hace énfasis en esto. Podemos tener en cuenta que la película apoya el punto de vista de la iglesia gay porque no juzga tanto a la iglesia, sino a los que son creyentes ciegos de la Biblia. Porque bueno, vemos el apoyo que hay de la iglesia, de la iglesia gay, y también por estos grupos
que me parecen algo egocéntricos, pero los entiendo hasta cierto punto. Creo que hoy en día no me parecería necesario el grupo FLAG, que es el grupo del que va la madre, que es el de familias y amigos de gays y lesbianas. En ese tiempo, bueno, se entiende que puede haber empezado estos grupos por el hecho de que hay personas que no saben cómo sobrellevar, cómo poder charlar con otras personas que están pasando por lo mismo. Pero me parece egoísta, o me parecería egoísta que se hiciera hoy en día, porque hoy en día hay mucha más información, hay mucha más globalización para poder entender estas cosas, y además de que vos estás poniendo en tu lugar el dolor cuando no estás comprendiendo del todo que quien la está pasando peor es tu hijo. Porque si bien vos sí vas a tener que aceptar que tenés un hijo gay y que te lo van a discriminar y que va a tener muchas complicaciones, pero no se va a comparar ese dolor con el que va a tener tu hijo, porque es tu hijo el que va a vivir esas cosas. Y te cueste aceptarlo o no, si vos querés a esa persona en tu vida, vas a tener que dejar tu orgullo de lado y estar ahí para esa persona, porque van a pasar cosas fuertes y complicadas que todavía siguen sucediendo hoy, y me parece que ese tipo de grupos no serían tan necesarios. Tal vez pueden servir como apoyo, pero no creo que deberían levantar la bandera del orgullo. Me parece, esta es mi opinión. No es que no lo merezcan, sino que siento que esa lucha no les pertenece, y esto se dice mucho hoy en día, pero justamente se trata sobre eso, de dejar que las personas que más lo sufren hablen de su dolor, y vos, que si bien te cuesta ponerte en el lugar, dejes ese lugar a esas personas y escuches. No quiero decir más nada de la película porque, bueno, más que nada fueron todas las reflexiones que me surgieron a partir de haberla visto después de tanto tiempo. Quiero saber qué pensás vos, si te gustó o no te gustó, sobre si estás de acuerdo conmigo o no. Todas esas opiniones me reciben. Así que ya sabes que me puedes escribir por cualquiera de las cuentas de Instagram, tanto Cerogram, Obsesine o en Monstruos del Closet. Y les cuento cuál es la próxima película, de la cual siempre tengo una razón para elegirla para que esté en este podcast. Se llama Summer Storm. Si mal no recuerdo, es una película alemana. No va a ser un análisis muy complicado, pero también si la quieren ver a esta película, me pueden pedir el link antes de que se estrene el próximo episodio, para que cuando ya escuches el podcast ya hayas visto la película. Y bueno, eso fue todo. Así que nos escuchamos la próxima.